¿Por qué algunas personas parecen tener el toque de oro, multiplicando su riqueza con facilidad, mientras que otras viven atrapadas en un ciclo interminable de escasez? ¿Es cuestión de suerte, talento innato, o acaso hay un secreto que pocos conocen? La respuesta no está en la cantidad de dinero que ganas, sino en el conocimiento que tienes sobre él. La educación financiera es la clave que separa a los que luchan toda su vida por dinero, de aquellos que logran que el dinero trabaje para ellos. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, nos enseñó que la verdadera riqueza comienza en la mente, no en la cuenta bancaria. Sin la comprensión adecuada de cómo funciona el dinero, la mayoría de las personas quedan atrapadas en la carrera de la rata. Trabajan duro, pagan cuentas, sobreviven mes a mes y repiten el ciclo una y otra vez, sin avanzar realmente hacia la libertad financiera. Pero esto no tiene por qué ser tu destino. La buena noticia es que cualquier persona, sin importar su situación actual, puede cambiar su futuro financiero si aprende las reglas del juego. Hoy te compartiré 8 pasos fundamentales que, según Kiyosaki, son esenciales para tomar el control de tus finanzas y construir un futuro próspero. No necesitas ser un experto en inversiones ni ganar una fortuna para empezar. Solo necesitas dar el primer paso. Paso 1. Comprender los conceptos básicos. El primer paso para alcanzar la libertad financiera es cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. Muchas personas creen que la clave para ser rico es ganar más, pero la verdadera diferencia está en cómo administras lo que ganas. La mayoría de las personas trabaja toda su vida sin entender realmente cómo funciona el dinero. Ganan, gastan y vuelven a empezar cada mes, sin darse cuenta de que están atrapados en un ciclo que nunca les permitirá avanzar. Si quieres salir de ese círculo, necesitas aprender cómo el dinero puede trabajar para ti, en lugar de que tú trabajes por dinero toda la vida. La educación financiera es el punto de partida. No se trata de saberlo todo de inmediato, sino de empezar a cuestionarte cómo usas tu dinero y qué decisiones te acercan o te alejan de la estabilidad financiera. Piensa en esto. Si no entiendes cómo se juega un juego, ¿cómo esperas ganar? Por eso, aprender sobre dinero no es una opción, es una necesidad. La buena noticia es que cualquier persona puede hacerlo, sin importar su edad o situación actual. Lo importante es dar el primer paso. Paso 2. Evaluar tu situación financiera actual. Antes de mejorar tus finanzas, necesitas saber exactamente dónde te encuentras. Es como usar un mapa. Si no sabes tu punto de partida, no puedes trazar el camino correcto hacia tu destino. Muchas personas evitan revisar sus cuentas porque les incomoda enfrentar la realidad. Pero cerrar los ojos no hará que los problemas desaparezcan. Al contrario, tomar conciencia de tu situación financiera te permitirá tomar mejores decisiones. Empieza por analizar cuánto dinero ganas, cuánto gastas y en qué lo gastas. Identifica si estás acumulando deudas o si tienes algún ahorro. Ser honesto contigo mismo en este proceso es clave, porque solo con claridad podrás crear un plan realista para mejorar tu economía. Este paso no se trata de juzgarte ni de sentir culpa por errores pasados. Se trata de entender tu punto de partida para tomar el control de tu futuro financiero. Paso 3. Gestionar y controlar tu dinero. Tener ingresos no garantiza estabilidad financiera. Lo que realmente importa es cómo administras ese dinero. Muchas personas ganan bien, pero viven endeudadas porque gastan sin un plan. El primer paso para tomar el control es saber exactamente a dónde va tu dinero. Si no lo diriges de forma consciente, se escapa en pequeños gastos innecesarios que, a largo plazo, te impiden avanzar. Crea el hábito de organizar tus finanzas. Define cuánto necesitas para cubrir tus necesidades básicas, cuánto puedes ahorrar y en qué puedes invertir. No se trata de privarte de todo, sino de asegurarte de que cada peso que gastas tiene un propósito. Quienes logran la libertad financiera no son los que ganan más, sino los que saben administrar mejor su dinero. La clave es que tú tomes las decisiones, en lugar de que tu dinero decida por ti. Paso 4. Reducir tus deudas. Las deudas pueden ser una gran barrera para el éxito financiero si no se manejan correctamente. Muchas personas trabajan solo para pagar cuentas, quedando atrapadas en un ciclo que parece no tener fin. El primer paso para salir de este problema es dejar de acumular más deudas innecesarias. Antes de comprar algo a crédito, pregúntate si realmente lo necesitas y si puedes pagarlo sin comprometer tu estabilidad financiera. Luego, prioriza el pago de las deudas actuales. Puedes empezar liquidando las de menor monto para ganar motivación o enfocarte en las que tienen intereses más altos para reducir el costo total.
Cada peso que dejas de pagar en intereses es dinero que puedes destinar a construir tu riqueza. Reducir tus deudas no solo te dará tranquilidad, sino que te acercará a la verdadera libertad financiera. Paso 5. Aumenta tu ahorro. El ahorro es la base de la estabilidad financiera. No se trata solo de guardar dinero, sino de crear un fondo que te permita enfrentar imprevistos y aprovechar oportunidades sin endeudarte. Muchas personas dicen que no pueden ahorrar porque no les alcanza, pero la realidad es que el ahorro no depende de cuánto ganas, sino de cuánto decides reservar antes de gastar. Si esperas a que sobre dinero a fin de mes, probablemente nunca ahorrarás. El secreto está en convertir el ahorro en un hábito. Comienza con un pequeño porcentaje de tus ingresos y aumenta gradualmente. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos te dará seguridad y tranquilidad. Ahorrar no significa privarte de todo, sino asegurarte de que parte de tu dinero trabaje para ti en el futuro. Es el primer paso para dejar de vivir al día y empezar a construir una verdadera libertad financiera. Paso 6. Desarrollar una habilidad. Tu capacidad para generar dinero está directamente relacionada con tus habilidades. Si sientes que tu salario no es suficiente o que no tienes oportunidades de crecimiento, el problema no es el mercado, sino el valor que puedes ofrecer. Las personas financieramente exitosas invierten en sí mismas. Aprender una nueva habilidad o mejorar las que ya tienes puede abrirte puertas a mejores empleos, oportunidades de negocio o incluso a fuentes de ingresos adicionales. No necesitas una carrera universitaria para mejorar tu situación financiera. Puedes aprender habilidades en áreas como ventas, inversiones, tecnología, idiomas o cualquier otra que te ayude a aumentar tu valor en el mercado. Cuanto más útil seas, más oportunidades tendrás. Y cuando dominas una habilidad bien pagada, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta para tu libertad financiera. Paso 7. Crear múltiples fuentes de ingresos. Depender de un solo ingreso es un riesgo enorme. Si solo tienes un sueldo o una fuente principal de dinero, cualquier imprevisto puede poner en peligro tu estabilidad financiera. Las personas ricas entienden esto y buscan diversificar sus ingresos. No significa que debas dejar tu trabajo de inmediato, sino empezar a construir fuentes adicionales de dinero que te den más seguridad y libertad. Puedes explorar opciones como inversiones, negocios propios, ingresos pasivos o incluso trabajos adicionales en áreas que domines. La clave es que, con el tiempo, parte de tu dinero trabaje por ti, en lugar de que tú trabajes solo por dinero. Tener varias fuentes de ingresos no solo acelera tu crecimiento financiero, sino que también te da tranquilidad. Cuando logras esto, las crisis económicas dejan de ser una amenaza y se convierten en oportunidades. Paso 8. Protege tu patrimonio. Construir riqueza lleva tiempo y esfuerzo, pero perderla puede ser cuestión de un mal movimiento. Por eso, proteger tu dinero es tan importante como generarlo. Muchas personas logran mejorar su situación financiera, pero terminan perdiendo lo que han acumulado por malas decisiones, falta de planificación o simplemente por no prever imprevistos. Para evitar esto, es fundamental tener un plan. Diversifica tus inversiones, evita riesgos innecesarios y considera herramientas como seguros, fondos de emergencia y asesoría financiera. También es clave aprender sobre impuestos y planificación patrimonial para que tu dinero esté bien administrado. El verdadero éxito financiero no es solo ganar dinero, sino asegurarte de que ese dinero se mantenga y crezca con el tiempo. Cuando proteges tu patrimonio, garantizas tu estabilidad y la de tu familia en el futuro. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas mejoren sus finanzas. Toma el control de tu futuro y nos vemos en el próximo video.